La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cuenca, Asocemu Cuenca, Liga Ciencias Médicas y la Asociación de Estudiantes de la carrera Pedagogía de la Actividad Física y Deporte les da la bienvenida nuevamente al proyecto Recuperando Hábitos Saludables. El presente seminario cuenta con el aval de REPSEFER SOCEM, Liga Ciencias Médicas y la ASO de Actividad Física y Deporte. Además, contamos con el auspicio del Grupo CTO, IBMED Cuenca y el Laboratorio San Martín. Sin más que añadir, damos paso a la ponencia por parte de la licenciada Sara Mafla, quien nos expondrá el tema psiconutrición. La licenciada Sara Mafla es licenciada en Nutrición Humana, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Nutrición y Metabolismo, especialización en alimentos saludables, realizada en la Universidad Rovira y Virgili y la Universidad de Barcelona, España. También es coaching nutricional y nutrición deportiva, PNL para la salud y cuenta con certificación profesional en nutrición consciente. Sin más que decir, licenciada, este tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Cristian, en la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Cuenca. Estoy muy feliz de poder compartir este taller y esta charla sobre la psicoalimentación, la psiconutrición. Y empezando, quería pedirles disculpas por no poder estar presente. Con todo, las preguntas que ustedes tengan, yo se las voy a responder después. Espero que por favor disfruten de este taller que les voy a dar y que me puedan comentar todas las preguntas. Entonces voy a compartirles ahora mi presentación. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de este tema que es la psiconutrición. Para serles súper sincera, me costó muchísimo hacer esta presentación porque este es un tema tan amplio, con tanta información, que no sabía cómo empezar y cómo abordar este tema y no sabía qué tan difícil, qué tan fácil, qué tanta información poder darles. Así que finalmente decidí darles como que una pequeña introducción de lo que significa la psiconutrición, de cómo podemos empezar a indagar en esta parte que estudia mucho más de solo la psicología y de solo la nutrición, que tiene mucha información, tiene muchísimas cosas y que sobre todo nos va a ayudar a entender cómo la alimentación puede servir, cómo nos funciona y cómo podemos llegar a las personas de una manera mucho más amplia y viendo al ser humano no como solo una persona que come, sino que también influye en sus emociones. Bueno, antes de empezar ya con la presentación, Cristian ya me hizo una pequeña introducción de mí, pero les voy a contar. Mi nombre es Sara Mafla, soy nutricionista, tengo un máster en nutrición y metabolismo. En este momento me he especializado en alimentación intuitiva y también tuve una certificación reciente en lo que es psicología de la alimentación. Yo en la actualidad trabajo en educación y acompañamiento nutricional en enfermedades metabólicas y trastornos de la conducta alimentaria, además de conductas de riesgo. Y trabajo con un enfoque en alimentación consciente, alimentación intuitiva y con un enfoque peso inclusivo. Para las personas que no conocen este término, yo no trabajo directamente con el peso, sino trabajo más con la relación de las personas, tanto con su alimentación, con su cuerpo, dejando al peso a un lado, porque normalmente el peso no es un indicador de salud. Entonces, voy a continuar ahora sí, ya entrando un poquito con el tema. La psiconutrición. La psiconutrición se da principalmente empezando por la unión de la psicología con la nutrición. La psicología prácticamente es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, los comportamientos del ser humano en relación al medio ambiente y físico donde esta persona se encuentra. Y la nutrición, que es la ciencia que estudia todos los procesos que se realiza en nuestro organismo a través de los alimentos. Y que esto lo hacemos con la digestión, la absorción, el transporte, la distribución,
el metabolismo, almacenamiento y la excreción. Entonces, al unir estos dos términos, que es la psicología y la nutrición, lo que vamos a hacer es englobar tanto toda la parte que es el estudio de la psicología y englobar toda la nutrición para identificar cuál es la relación que tenemos con la comida. Y para poder explicar esta relación, es muy importante tomar en cuenta cuáles son nuestras emociones, nuestras conductas, así como cuál es el contexto social y las relaciones que tenemos no solo con los alimentos, sino las relaciones que nosotros creamos para crear la relación que tenemos con los alimentos. Como pueden ver, este tema de la psiconutrición va mucho más allá de solo saber cómo está la persona desde su parte psicológica y de saber cómo solo está comiendo la persona. Y creo que por eso es súper importante y me gustó mucho esta frase que encontré dentro de una de las certificaciones que hice, que es del libro es un libro que se llama El comportamiento nutricional de Alvarenga, en el que se habla mucho de las conexiones y que es sumamente importante tomar en cuenta, que les voy a leer en este momento. Aquí nos dice que olvidamos que históricamente las personas comen por varias razones distintas a las necesidades biológicas. ¿Qué nos hace entender esto? Que nosotros no solo comemos por comer. La comida es también placer, es convivencia, es familia, espiritualidad, relación con el mundo natural y expresión de nuestra identidad. Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a comer juntos, comer se convirtió en una parte tanto de la cultura como de la biología. El comer va mucho más allá de solo nutrir nuestro cuerpo. Nosotros no comemos solo por meter un alimento a la boca. Nosotros no comemos solo por comer. No solo comemos para nutrir nuestro cuerpo, también nutrimos nuestras emociones a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque creamos experiencias, creamos momentos, nos acordamos de personas, tenemos recuerdos a través de los alimentos y por eso les puse estas fotos que me pareció súper importantes, porque los alimentos casi en todas las experiencias que nosotros tenemos cumplen un papel súper importante. Por ejemplo, esta foto de acá les puse como de Navidad. Muchas veces y sobre todo en la consulta para las personas que están aquí que son nutricionistas y tienen su consulta, estoy segura que la mayoría de veces la gente tiene, primero no va a nuestras consultas en diciembre porque saben que no van a dejar de comer y siempre relacionan a la nutrición como el no comer o restringirse o empezar a hacer dieta. Y tengo muchos pacientes que cuando yo les enseño, yo trabajo con la escala de hambre y saciedad para empezar a reconocer sus niveles de hambre. Hay un nivel que es el nivel en el que ya tenemos mucha hambre y que cuando ya empezamos a comer estamos muy llenos e incómodos. Y muchas veces mis pacientes cuando llegamos a este nivel siempre se relacionan con la Navidad, porque a veces comemos un montón, hay dulces, hay el pavo, hay la comida, las familias se ponen de acuerdo para que uno lleve el arroz, otro lleva el pavo, otro lleva las ensaladas, compartimos ese momento. En la otra foto les puse el cumpleaños, porque los cumpleaños básico un pastel, siempre tenemos invitaciones, siempre salimos a comer con los amigos igual, siempre salimos a festejar, a tomarnos un café, hacemos muchas cosas y la comida también tiene un papel súper importante dentro de esto. Y para las personas, si es que no hay personas ecuatorianas acá, esta es la fanesca. Para mí la fanesca es un plato muy tradicional. Nosotros también comemos por tradiciones, comemos por cultura, comemos por religión. Y este plato representa cierta parte de nuestra cultura ecuatoriana, de la religión, porque se lo hace en Semana Santa. Y también es un momento en el que se comparte. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo súper grande de cuando yo era pequeña en la fanesca, mi familia se reunía para que las personas, uno vaya desgranando el choclo, otro sacaba la cáscara de las habas. Cuando éramos chiquitos nos hacíamos hacer las bolitas de los fritos, las empanadas. Entonces, cada persona ocupaba se hacía un trabajo para hacer la panesca. Así que todos estos momentos son experiencias. Todos estos momentos no podemos dejarlos a un lado porque es parte de lo que nosotros vivimos como seres humanos, porque nuevamente
La comida no es solo comer, la comida es una conexión familiar, son experiencias. Cuando salimos de viaje, a todos nos encanta salir a comer, a disfrutar, a ver qué hay. Y eso es fundamental porque la comida es parte de los recuerdos que vamos a tener de cada momento, de cada viaje, incluso de la familia. Siempre hay un alimento que nos acordamos de alguien. Ya contándoles un poquito esto, les quiero contar un poco sobre lo que significa la conducta alimentaria. Les comparto un cuadro que me pareció excelente cuando hice la certificación en psicología de la alimentación. Nos explicaban la conducta alimentaria y lo complejo que la conducta alimentaria es. Normalmente creemos que la conducta alimentaria y cambiar la conducta alimentaria es esta educación nutricional, pero esto va mucho más allá. Entonces, les explico este cuadrito. Aquí tenemos al sujeto y el sujeto va a tener una respuesta que va a ser el comportamiento, que es la selección, la preparación, el consumo, habituarse frente a los alimentos. Pero para que haya esta respuesta, tiene que haber un estímulo a esta respuesta. El estímulo que conocemos es básicamente los estímulos biológicos, que a nivel de nutrición lo estudiamos, porque es aprender la regulación neuroendocrina de hambre-saciedad, hormonas, leptina, grelina, péptido neuro-Y, bueno, todos estas regulaciones sumamente importantes, pero no es la única, no es el único motivo por el que una persona decide comer. Sí, biológicamente nuestro cuerpo nos pide comida, comemos, todos estos cambios hormonales nos dicen ya estamos llenos, dejamos de comer. Pero podemos encontrar también otro tipo de factores como los psicológicos. Psicológicos como las emociones, el estrés, la imagen corporal, la personalidad, que puede afectar cómo vamos a responder a ciertos alimentos, tanto de una forma positiva como de una forma negativa. También tenemos los factores socioculturales, que van a ser el ambiente, el simbolismo, los cánones de belleza, la religión, la economía, que obviamente que influyen dentro de nuestras respuestas y selección de alimentos. No todas las personas tenemos una capacidad económica para consumir tal vez alimentos como el salmón. Hay personas que tienen diferentes tipos de religiones, entonces, por ejemplo, las personas que practican el Ramadán van a tener ayunos prolongados, no porque ellos lo hacen más que por su religión, y en las noches comen un montón. Y esto no es los únicos, estos no son los únicos factores que vamos a encontrar. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores epigenéticos que tiene cada persona y que van a afectar también a los factores tanto biológicos como psicológicos. Estos factores epigenéticos es información que esta persona tiene ya desde el útero de su madre o incluso de sus antepasados. Entonces, enseñar a una persona a cambiar conductas alimentarias va mucho más allá de solo hacer una lista de alimentos, de lo bueno, de lo malo. Va mucho más allá de decirle empieza a comer más frutas y vegetales. No nos podemos quedar solo en esto, tenemos que empezar a tomar en cuenta también cuáles son sus aspectos psicológicos, cuáles son sus aspectos socioculturales y mezclar para poder dar en verdad un cambio en su alimentación y mejorar la relación que estas personas tienen con sus alimentos. Continuando con el gráfico, el sujeto va a dar también esta respuesta a través del contexto en el que está viviendo, cuáles son sus conocimientos, según su aprendizaje previo, y el aprendizaje previo muchas veces viene desde su niñez, de qué le enseñaron que era placentero al momento de comer, cuáles fueron los refuerzos positivos, negativos de su alimentación, creencias, qué era lo que los papás creían, qué era lo que le obligaban, qué alimento se siente incómodo porque no le gusta, porque tuvo una mala experiencia, las exposiciones repetidas, como ustedes saben, para las personas que no conocen lo que es la alimentación infantil, para que un niño aprenda a comer o para reconocer cuáles son sus gustos, tiene que tener una exposición repetida. O sea, si es que le vamos a enseñar a comer arvejas, posiblemente el primer día no le guste y lo escupe.
Al segundo día lo puedo empezar a probar, al tercer día como que ya come mejor y al séptimo día le gustó. Entonces, estas exposiciones hacen que poco a poco la persona también se vaya adecuando a esto. Cuáles son los vínculos que ha tenido con su alimentación y bueno, otros más. Entonces, para poder crear un comportamiento tenemos que crear un hábito constante y repetitivo, un hábito en que la persona se sienta cómoda, un hábito en que la persona le guste y sea algo familiar y pueda hacerlo. Y después, bueno, en sí creo que empezar a reconocer cuáles son sus conductas entre inadecuada y adecuada va a depender mucho de la persona y cuál es su forma, tanto a nivel psicológico, biológico, y poder empezar a guiarle hacia una alimentación en la que sea tanto saludable como balanceada. Para poder llegar a esto y modificar, es importante que podamos ayudarle a mejorar sus conocimientos, su motivación, el autoestima, la decisión, destrezas, y se lo puede hacer a través de educación, psicoeducación, coaching, mindfulness, neurociencias, entre otro tipo de cosas más. Así que me encantaría poder ahora hablarles de la relación de las emociones con la alimentación. Las emociones tienen un papel muy importante en la relación con los alimentos. Muchas veces, y aquí me voy a quedar un ratito porque yo he escuchado, y yo también lo hacía antes de conocer sobre este tema, cómo se satanizaba de cierta manera el comer a nivel emocional, que ya les voy a hablar un poquito más a detalle sobre esto, pero no podemos satanizar el comer a nivel emocional porque las emociones cumplen un papel sumamente importante el momento en el que decidimos por nuestra alimentación, por lo que quisiéramos comer. Las emociones van a ser distintas como la ira, el enojo, la tristeza, la ansiedad, el aburrimiento. Hay muchísimas razones y emociones por las que nosotros vamos a vincularnos con la alimentación. Se ha visto que las emociones negativas influyen más al momento de comer. Yo estoy segura que muchísimos de ustedes, y me incluyo, hemos comido cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos ansiosos, o por lo menos nos encontramos en la refrigeradora abriendo, cerrando, buscando un chocolate, no me siento bien, quiero dos. ¿Por qué? Y ya les voy a explicar un poquito más, pero por la conexión que tenemos y por lo que ese alimento produce en nuestro cerebro para ayudarnos a sentirnos mejor. Un poco menos la relación es con las emociones positivas. Aún así, cuando estamos felices, cuando estamos celebrando algo, hay comida y vamos a comer. Tal vez en menor cantidad, pero igual comemos por la emoción que estamos teniendo en ese momento. Y se ha visto que no existe ningún tipo de relación o que no se consumen alimentos con las emociones neutras. O sea, si es que me siento bien, me estoy tranquilo, o prácticamente no busco una comida en ese momento. Y algo sumamente importante también, sobre todo cuando hablamos con pacientes que nos dicen que tienen ansiedad, intentamos decirles es que pueden ustedes hacer algo para esa ansiedad. O muchas veces a mí me han preguntado pacientes, ¿qué hago? ¿Qué puedo comer cuando tengo ansiedad? ¿Cómo controlo esa ansiedad? Las emociones no se controlan. Las emociones hay que entenderlas para poder entender qué es lo que estoy buscando y según eso, la emoción va a ir pasando y posiblemente ni siquiera voy a comer. Entonces, no, las emociones no se controlan, las emociones se las maneja y se las trabaja y por eso es tan importante el trabajo de un psicólogo cuando trabajamos con la nutrición. Entonces, ahora sí les voy a explicar un poquito sobre el hambre física y el hambre emocional. Creo que esto es algo sumamente importante de entenderlo, por lo que les comentaba. He escuchado muchísimo la satanización que existe al hambre emocional, porque lo hemos visto como algo malo, pero en realidad no lo es. ¿Cuáles son las diferencias? El hambre física, más o menos lo que les conté hace un momento, comemos porque ya nuestros niveles de glucosa están bajos, aumenta la grelina, comemos y baja ya, aumenta la leptina, ya no tenemos hambre. Empezamos a tener señales físicas cuando tenemos hambre. No sé si ustedes han sentido porque
Estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que casi no reconocemos cuando tenemos hambre hasta el punto de que ya me estoy muriendo de hambre. Pero como sabemos, nuestro estómago se vacía aproximadamente, no totalmente, pero aproximadamente entre unas 3 a 4 horas, que es cuando ya empezamos a sentir hambre. Estamos ocupados, estamos trabajando, nos sentimos el hambre hasta después de unas 5 o 6 horas en el que ya no puedo más porque mis niveles de glucosa están súper bajos. Comemos lo que tenemos en ese momento y sentimos saciedad. ¿Qué pasa con el hambre física? El hambre física es esta señal que ya todos estos neurotransmisores, hormonas se activan y nuestro cuerpo nos empieza a decir, comamos, comemos lo que tenemos, un arroz con la carne, la ensalada, me siento bien, suficiente, no necesito nada más. Y el hambre es gradual, va subiendo poco a poco. Nos va diciendo nuestro cuerpo con diferentes señales. Tengo pacientes que descubren que tienen hambre cuando empiezan a bostezar. Tengo pacientes que descubren que tienen hambre porque se empiezan a sentir súper cansados, tienen un montón de sueño a las 5 de la tarde, no saben por qué tienen sueño, hasta que reconocen que lo que tenían era hambre, no era sueño. Y créanme que nos pasa muchísimo a todos. Y el hambre emocional es esta hambre que le tenemos como que no deberíamos comer como cuando tenemos hambre emocional, pero no es de esta manera. El hambre emocional es una herramienta sumamente importante cuando estamos pasando procesos emocionales, pero es más importante poder enseñar al paciente qué es lo que esta persona está sintiendo, en qué momento está su hambre emocional, para que pueda reconocer si es que lo que necesita es comida o si es que lo que necesita es, no sé, pintar mandalas, necesita dormir, necesita darse un baño porque necesita relajarse, buscar otro tipo de opciones que nos haga sentir lo que estoy buscando. Por eso las emociones no se controlan. Las emociones necesitamos sentirlas. ¿Qué sentimos con el hambre emocional? El hambre emocional es un hambre espontánea y a veces urgente. Estoy estresada, acabo de salir del trabajo y de repente me vienen unas ganas locas de un chocolate y estoy con la cabeza chocolate, chocolate, chocolate y estoy desesperada y no sé qué hacer para comerme ese chocolate. Eso no es un hambre física, usualmente eso es un hambre emocional. Busco alimentos específicos con el hambre emocional, principalmente conocidos como antojos. Dulces, fritos, harinas. Vamos buscando este tipo de alimentos porque son los que nos van a hacer sentir bien. No nos sentimos satisfechos. Con el hambre emocional, me como un chocolate y no me siento satisfecho, quiero 3 y no me siento satisfecho porque no estoy buscando comida. Estoy buscando cumplir una emoción, cubrir una emoción. Y obviamente la comida no nos cubre esa emoción. Tenemos una alta necesidad de buscar comida en la refrigeradora o en la cocina. Como se les conté un ratito, estoy segura que muchos de ustedes, y yo también me incluyo, me he encontrado varias veces en la refrigeradora abriendo, cerrando, porque no tengo idea qué comer. Hay comida, hay varias cosas, no se me ocurre nada, supuestamente tengo hambre y estoy que la abro y que la cierro y que la abro y que la cierro. No porque esté buscando comida, sino porque algo me estaba pasando en ese momento. Y el hambre emocional es completamente normal y es completamente válido. Cuando estamos trabajando con pacientes, con personas y nos comentan que tienen ansiedad, es súper importante preguntarles cuál puede ser el motivo de su ansiedad y empezar a identificar cuál es la ansiedad. O porque está comiendo del desayuno, llega a la casa a las 5 de la tarde, obviamente tiene ansiedad porque se está muriendo de hambre, energéticamente ya su cuerpo no puede más. Entonces ahí damos recomendaciones a nivel tanto un poco más nutricional, de comer cada 3, 4 horas, intentar cumplir con sus niveles de hambre, con saciedad. Pero si es que nos dice, por ejemplo, mis pacientes a veces les pregunto y me dicen, sí, es que mi mamá está enferma, es que dice que tengo, no sé, mi sobrino se fue de viaje y está pasando ni sé qué. Empiezan también a compartirnos cierta parte de su vida y ahí podemos empezar a entender que el hambre que tienen, que tal vez lo que están comiendo de más, no es porque están comiendo de más, es simplemente porque no están pudiendo canalizar sus emociones y que nosotros podemos ayudar a hacerles entender que lo que están comiendo es porque están sintiendo algo
Y desde mi forma de trabajo, yo siempre a mis pacientes, cuando me empiezan a contar este tipo de cosas, les recomiendo que puedan ir también a una terapia, que puedan ir al psicólogo para poder sacar estas emociones, poder ir un poquito más a la raíz y que esta ansiedad empiece a bajar. Nuevamente, las emociones no se controlan, se trabajan. Y aquí tenemos los grados de hambre emocional que tenemos. ¿Cuáles son estos grados? Como les comentaba, el hambre emocional es normal, pero tenemos que tomar en cuenta en qué lugar está la persona con su hambre emocional para poder identificar cuál puede ser su tratamiento. Empezamos con el hambre emocional, que es la satisfacción sensorial. Aquí prácticamente lo que estamos buscando es placer. La persona está buscando sentirse bien, la persona está buscando sentirse feliz, sentir este nivel de placer que simplemente comemos por placer. Todos los seres humanos comemos por placer y es completamente normal. Terminé yo ya mi almuerzo, pero me hace falta algo porque no me siento completamente feliz. ¿Qué hago? Busco un pedacito de chocolate y con un pedacito de chocolate es más que suficiente. No necesito comerme la barra entera ni un pastel de chocolate. A veces solo busco un pedazo y eso es completamente normal porque ahí logramos sentirnos con ese nivel de placer, de felicidad, en el que nos sentimos relajados y ya está. Este es un hambre, se llama el hambre hedónica incluso, que nos hace sentir bien y es completamente normal. Tenemos un hambre por confort, el hambre emocional de confort. ¿Qué hacemos aquí? Aquí buscamos alimentos que se llaman tipo los comfort foods, que son estos alimentos que nos dan este confort, esta sensación de sentirnos bien y que es una parte sumamente importante que tenemos con la relación con la comida. Un ejemplo, cuando nos sentimos enfermos, estamos, no sé, con gripe, con dolor de barriga, lo que buscamos es la sopita de pollo de mamá. Se nos viene, sopita de pollo de mamá. Eso es un comfort food, porque si es que me como eso, enseguida siento y tengo ese recuerdo de mi mamá, del cariño, del amor, de sentirme cómodo y nos sentimos muchísimo mejor. Muchas veces comemos también solo por distracción. ¿Qué hacemos con la comida? La comida puede distraernos de las emociones que decidimos no sentir. Estoy súper estresado, estoy súper enojado, me acaba de pasar algo en el trabajo, entonces llego a la casa a comer para distraerme y olvidarme de lo que pasó en el trabajo. Esto puede tener su beneficio porque nos hace sentir mejor, pero es sumamente importante recalcar aquí que la comida sí me va a ayudar a sentirme bien, pero no va a solucionar nada. Y si es que yo empiezo a seguirla usando mucho más allá, llego ya a un punto en el que empiezo a usar la comida como un sedante, como una anestesia, que me va a mantener fuera del sentimiento de ese momento por largos periodos de tiempo. ¿Qué significa? Y esto pasa muchísimo cuando hemos sufrido un trauma. Cuando una persona sufre un trauma, utiliza la comida para dejar de sentir. Esto obviamente no está bien, pero es una herramienta que tal vez la persona decidió tener para sentirse mejor. Hace un tiempo tuve una paciente que me contaba que ella subió muchísimo de peso porque empezó a comer mucho. Ya después que empecé a lograr y tener un poco más de confianza, me contó que ella había sufrido de un abuso sexual. Empezó a utilizar la comida para olvidarse de lo que había pasado y para intentar dejar de sentir todo lo que pasó, incluso cambiar un poco la forma de ver de lo que había pasado y que ella pueda cambiar. Obviamente ya ha pasado mucho más allá porque sus intentos de comer más era subir mucho de peso para que nadie más le haga daño o para ya no sentirse como llamativa. ¿Ya? Y eso también viene un poquito de las creencias, que sí, tenía un trabajo mucho más intenso que hacer. Y finalmente, que esto también incluye un poco con el ejemplo que les di, la sedación empieza a cambiar y se empieza a convertir en un castigo. ¿Qué significa? Que empezamos a comer
y empezamos a sentir culpa por todo lo que estamos comiendo. O sea, lo hacemos como para castigarnos a nosotros mismos de algo que pudo haber pasado o para sentir ya culpa de lo que no estamos sintiendo. Estas últimas tres partes de estos grados de hambre emocional pueden ser ya grados muchísimo más complejos, que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que empiezan a llegar y que nos comentan un poco de este tipo de hambre emocional que pueden empezar a tener, porque tenemos que empezar a reforzar una buena sensación con los alimentos y empezar a que su relación cambie para que se sientan bien con la alimentación. No meterles dentro de unos restricciones que les afecte y que les cause mayor ansiedad por comer, sino que más bien puedan empezar a mejorar y sentirse cómodos con la comida, que puedan identificar sí como una gran herramienta que son los alimentos, pero que no se lo utilice como algo que pueda hacerles daño. Quería hacerles un ejemplo de una de mis experiencias con el hambre emocional, que más bien yo me quedé dentro de la satisfacción sensorial y el confort y posiblemente pude haber llegado hasta una distracción. Como saben, y les comenté, yo estudié un máster en España hace algunos años atrás y mientras yo estuve en España me pasaron algunas cosas acá en Ecuador que me sentía súper mal y tuve momentos de muchísima, no creo que fue depresión, pero sí mucha tristeza. Yo no soy una persona que come muchos dulces, nunca he sido mucho de dulces, soy mucho más de sal, pero a mi hermana le encantan los dulces. Entonces en mi casa siempre había cosas dulces o Nutella. Cuando llegué a España, obviamente la Nutella cuesta la cuarta parte de lo que nos cuesta acá. Y me compré para contarle. En medio de toda la confusión, mientras buscaba casa al inicio, al principio no conocía absolutamente a nadie, me sentía súper sola. Me empecé a dar cuenta que estaba comiendo tres, o sea, en 3, 4 días un frasco de Nutella, cosa que nunca había pasado antes, y me empecé a asustar. Empecé a dejarle un poquito porque decía, no, no puedo comer esto. Pero ¿qué era lo que yo estaba haciendo? Estaba buscando esa familiaridad que no tenía en ese momento con la Nutella. Estaba buscando compañía y como no conocía a nadie en mis primeras 2 semanas que estaba en España, me empecé a acompañar de la Nutella para hacer todas las cosas que tenía que hacer en esos días. Después me volvieron a pasar muchísimas cosas en ese año, fue un año bastante complicado para mí. Y la Nutella, en serio, que fue creo que mi mejor amiga en ese lugar, porque me ayudó muchísimo a sostenerme, a mantener esta familiaridad. En mi caso, una de mis tías estaba enferma, no tenía a nadie. Intentaba mantenerme conectada con mi familia, los horarios eran distintos, así que la Nutella fue lo que a mí me ayudó a sentirme bien. Y por eso les comento y les decía que el hambre emocional no es, es completamente normal y es una gran herramienta para poder sentirnos bien en ciertos momentos, siempre y cuando podamos tomar en cuenta y ser conscientes que este alimento no va a solucionar absolutamente nada. Y si es que estamos, en vez de sintiendo estos sentimientos, estamos ocultando, estoy comiendo ya con desesperación para no sentir, esto puede empezar a cambiar la forma de la relación que tenemos con el hambre emocional. Y aquí es donde empezamos a trabajar ya mucho más a profundidad, no solo desde la parte nutricional, sino que también desde la parte psicológica. Y continuando con el hambre emocional, quiero hablarles un poquito del estrés y el hambre. Todos cuando tenemos estrés comemos. Creo que eso es por lo menos 99% de las personas y los seres humanos a nivel mundial. Comemos cuando estamos estresados. ¿Por qué? Las hormonas orexígenas, que son las hormonas que nos llenan, que nos hacen sentir llenos prácticamente, ¿sí? Están conectadas con el sistema de estrés. No, perdón, las orexígenas son las que nos dan hambre, ajá. Las hormonas que nos dan hambre, o sea, que nos hacen sentir hambre, están conectadas con el sistema de estrés. O sea, si es que a mí me empieza a dar estrés, posiblemente las hormonas van a empezar, van a aumentar.
Si es que yo empiezo ya a tener hambre, o sea, la grelina empieza a aumentar, el cortisol también empieza a aumentar. Cuando estas dos empiezan a aumentar, se activa el sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensas? El sistema de recompensa es una estructura de neurotransmisores que se conforma de la memoria, de emociones y de la toma de decisiones. Esta es un sistema bastante primitivo y de supervivencia. ¿Qué es lo que hace? Nos ayuda a causar, o sea, nos ayuda a sentir el placer y como consecuencia del placer que sentimos, hace que a esta situación que hayamos sentido placer, le empecemos a hacer una conducta repetitiva. Entonces, si es que yo tengo estrés, me va a aumentar el hambre, el sistema de recompensa se va a activar, por lo tanto, se activa la ingesta y lo que va a buscar mi cerebro es algo que me dé placer en ese momento. El estrés, cuando es crónico, va a activar también y genera la ingesta de alimentos que va a producir la vía de recompensa, que es lo que les acabo de comentar hace un ratito. Esta vía también activa todo lo que es la dopamina y los alimentos que principalmente queremos consumir cuando estamos consumiendo, eh, cuando tenemos niveles de estrés y cuando nuestro sistema de recompensa se activa es carbohidratos, grasas y alimentos más palatables. ¿Por qué? Porque estos alimentos hacen que este sistema de recompensa se active. Estos alimentos son los que usualmente nos dan más placer, son los que nos hacen sentir bien y nos ayudan a bajar estos niveles de cortisol. Comer dulces, comer chocolate, no lo hacemos porque sí, es porque también a nuestro cerebro le hace sentirse bien y esto principalmente es lo que nos ayuda a reducir estos niveles de cortisol y a que baje de cierta manera el estrés. Nuevamente, esto no es una solución, esto no es lo que ya, la solución de todo, el empezar a comer para bajar el estrés. Volvemos a lo que les decía en las diapositivas anteriores, es sumamente importante poder sentir la emoción, identificar qué es lo que está pasando, tanto por estrés, por ansiedad, por tristeza, por lo que sea que estoy sintiendo, para poder tomar decisiones que me hagan sentir bien, que no me hagan sentir culpa, pero que también eso también hay que investigar un poquito a nivel de creencias y que podamos trabajar un poco con todos estos aspectos, no solo con, no podemos comer azúcares, no podemos comer carbohidratos, sino identificar que si es que una persona tiene mucha ansiedad, estaría completamente contraindicado recomendarle dejar de comer azúcar o recomendarle dejar de comer carbohidratos, o arroz o papas, que son alimentos que les gusta mucho. ¿Por qué? Porque una persona, Juanito, le encanta comer arroz, está pasando problemas en su trabajo, tiene mucha ansiedad. Cuando come arroz se siente mejor. Si es que va al nutricionista y le dice no puede comer arroz, esa persona se puede morir del nivel de ansiedad. En vez de ayudarle a bajar su ansiedad, le vamos a empeorar su nivel de ansiedad y más bien podemos empezar a trabajar un poco desde ayudarle a reconocer sus niveles de ansiedad, ayudarle a reconocer sus niveles de hambre, que aprenda a diferenciar entre el hambre física y el hambre emocional y que poco a poco él pueda empezar a tomar sus decisiones de una manera mucho más asertiva. Esta parte le saqué igual de este estudio que dice que se llama patrón de adaptativo vesigénico cerebral, que me pareció súper interesante, es que es como un resumen de en sí el estudio como tal. Aquí nos dice que la ingesta de alimentos es la forma más accesible y poderosa de reducir la actividad del eje del estrés. Comer es una solución eficiente que puede ser usada sin necesidad de realizar los procesos psíquicos más complejos que requieren la maduración de las áreas involucradas en la simbolización de la experiencia, o sea, de la mente. Podemos decir que la ingesta no requiere de mente, es primitiva, innata como sistema de regulación. ¿Qué significa esto? Que prácticamente muchas veces y la decisión que nosotros tomamos al momento de comer no viene desde nuestra parte más racional, de qué es más nutritivo, de qué me gustaría comer en este momento. Si es que estoy pasando niveles de estrés, mi cerebro
va a ir a esta parte más primitiva. Lo único que va a querer es sobrevivir, sentirse bien y ayudarnos a bajar esos niveles de cortisol. ¿Qué dice nuestro cerebro, nuestra parte más primitiva? Que el cortisol alto es que viene un león a comernos, que tal vez no hay comida por meses, y obviamente no entiende que el estrés que tenemos es porque tuve una pelea en la casa, porque algo pasó en el trabajo, sino que intenta bajar ese nivel de estrés de cortisol para sentirse bien, para que pueda sobrevivir la persona. Por eso esa toma de decisiones que a veces hacemos, nuevamente, no es porque estamos siendo conscientes y yo quiero comerme 10 chocolates, es porque estoy en este punto de estrés en el que mi cuerpo y mi cerebro lo único que quieren es sentir tranquilidad, bajar esos niveles de cortisol y buscamos este tipo de alimentos. Y acá les puse como que ejemplo que también lo saqué de la certificación de psicología de la alimentación. En realidad me parece una excelente certificación y tenía demasiada información. Y es un gran ejemplo entre lo que significa el estrés y el azúcar. Aquí lo hablaba Paola Sabogal, que es una nutricionista colombiana y que nos estaba hablando justo del hambre emocional, la ansiedad y la adicción. Dentro del estudio que les estaba comentando, decía que parece factible sugerir que las sensaciones placenteras provocadas por el consumo de azúcar pueden proporcionar un método de automedicación para lidiar con el estrés diario. Muchas veces las personas empiezan y entran en los alimentos prácticamente para sentir esta sensación de lidiar con el estrés. Y ahí es cuando les comentaba lo que hablábamos del hambre emocional. Si es que yo estoy utilizando los alimentos para lidiar, olvidarme y no sentir, es algo que tal vez podríamos empezar a trabajar y que podría afectar a nuestra salud también, tanto física como emocional. Pero finalmente, si es que ahorita solo me siento un poco cansado, algo pasó, estoy triste y sé que si es que me como un pedazo de chocolate o me como un helado, me voy a sentir bien, es completamente válido. ¿Qué hace el estrés? El estrés activa todo lo que es el hipotálamo, la glándula pituitaria, las glándulas adrenales, que esto va a activar las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina, y esto va a activar los corticoides y el cortisol, y aquí se va a activar nuestro sistema de recompensa, que les acabo de comentar, que si es que me como un poco de azúcar, el estrés va a bajar, ¿ya? Nuevamente, el hambre emocional no es mala. El hambre emocional nos puede ayudar muchísimo. He escuchado muchísimo y he escuchado en muchos lugares cómo la pandemia ha hecho que las personas puedan subir de peso. Creo que la pandemia es donde más usamos el hambre emocional por todo lo que estaba pasando, porque estábamos encerrados, porque no sabía qué estaba pasando, porque teníamos muchísimo miedo, había una intriga gigante a nivel colectivo y empezamos a comer, no sé si ustedes se acuerdan, pero me acuerdo que todo el mundo en redes de repente estaba haciendo pasteles y así, y sacaban las recetas y todo el mundo estaba subiendo fotos de todo lo que estaban cocinando en ese tiempo. Usamos a la comida para ayudarnos a sentirnos mejor en un momento en el que en verdad estábamos pasando una crisis a nivel mundial y que no teníamos idea de lo que estaba pasando. Y para muchas personas poder sentir esto, obviamente que ayudó a sentirnos mejor y tal vez a bajar nuestros niveles de estrés, a conectarnos con nosotros mismos y a conectarnos tal vez con la familia que de repente de un día al otro nos tocó convivir las 24 horas, 7 días de la semana por 3 meses seguidos o creo que fueron más, no me acuerdo. Pero nuevamente, la comida puede ser una gran herramienta siempre y cuando estemos conscientes de cómo lo estamos manejando, siempre y cuando estemos conscientes de que esto no es ninguna solución, que el azúcar no me va a ayudar a bajar el estrés y que tengo que comer azúcar todos los días, que me puede ayudar a sentirme bien en ese momento y es como sentir este placer, este dulcecito, este que ay, qué rico, ya, suficiente hacerlo desde un punto mucho más consciente y obviamente esto lo trabajamos y lo podemos enseñar ya en la consulta con nuestros pacientes. Y obviamente como vivimos
de por sí con un estrés diario por el trabajo, familia y cosas que también nos causan mucho estrés son las dietas estrictas y este tipo de creencias de alimentos malos, de alimentos buenos, que nos hacen sentir culpa, que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir obsesión y puede esto seguir aumentando nuestros niveles de estrés. Por eso, personas que ya tienen estrés, personas que tienen ansiedad, no se recomienda una dieta estricta, no se recomienda las restricciones. ¿Cómo podemos trabajar el estrés? No sé si ustedes han escuchado, existe el mindfulness, que prácticamente es una práctica en la que nos recomiendan vivir con una atención plena, vivir en el aquí y en el ahora, en estar presentes. Y esto lo traducimos también al mindful eating, que es la alimentación consciente, que también es un aprender a comer en este momento, aprender a disfrutar del plato que tengo, aprender a conocer lo que yo estoy sintiendo, cómo yo me estoy relacionando con la comida y que nos ayuda muchísimo a bajar estos niveles de ansiedad y a bajar estos niveles de estrés que podemos tener con los alimentos. Y bueno, casi ya para finalizar un poquito de esto, quería hablarles un poquito sobre las estadísticas de dietas y los TCAs, porque esto también influye dentro de lo que es la psiconutrición. La psiconutrición también abarca esta parte de la relación de los alimentos que les comentaba y cómo las dietas pueden ir afectando de cierta manera a los alimentos, perdón, a las personas, al nivel de estrés, a las creencias y cómo esto va afectando a largo o corto plazo a empezar a tener conductas de riesgo que pueden afectar y llegar a tener un trastorno en la conducta alimentaria. ¿Por qué les dejo solo las estadísticas? Porque hablar de conductas de riesgo y trastornos de la conducta alimentaria es un tema gigante, que podría hablarles una hora más sobre esto, pero sí es algo que podemos empezar a reconocer porque sé que aquí van a estar estudiantes de medicina, tal vez médicos, nutricionistas, psicólogos, personas de salud, que podamos tomar en cuenta cómo estas estadísticas y estas conductas de riesgo pueden afectar y cómo estas siguen aumentando a nivel mundial. Se conoce que el 9% de la población mundial tiene un TCA, tiene una conducta de trastorno de riesgo, una conducta de alimentos. Esto es sumamente importante porque además no encontré la estadística, la leí hace un tiempo y no volví a encontrar la página, pero se vio que en la pandemia este porcentaje ha empezado a aumentar muchísimo más que antes. ¿De dónde viene esto? Prácticamente de la cultura de las dietas. No sé si ustedes han escuchado la cultura de las dietas, pero la cultura de las dietas es esta creencia y esta satanización de tanto de cuerpos gordos malos, cuerpos delgados saludables, alimentos malos los que nos engordan y alimentos buenos los que nos adelgazan, empezando a caer en conductas de riesgo de obsesión, de miedo, de no poder subir de peso, de no identificar que existe ay, perdón, que no existe una variedad y diversidad corporal y que más bien intentemos seguir como que este estereotipo de belleza que nos han impuesto por mucho tiempo. El 94% de las personas afectadas son mujeres y son mujeres de entre 2 y 36 años. Existen sí casos en varones y en casos de personas adultas, claro que sí. Cada vez se ha visto que la edad se está reduciendo. Antes empezaba aproximadamente a los 12 años, ahora se ha visto que está empezando los trastornos de la conducta alimentaria desde los 10 años. Yo he llegado y he tenido pacientes, han llegado a mi consulta de niños de 8 años que tienen miedo a subir de peso, que no quieren comer dulces, que no quieren comer arroz porque sienten que es algo malo y que esto viene muchísimo desde las creencias y esto viene muchísimo desde el personal de salud cuando un niño va a la consulta y le decimos que tiene que bajar de peso. No, los niños no tienen que bajar de peso. Los niños están creciendo, están en desarrollo, los niños pueden empezar a cambiar sus hábitos y con eso mejorar su desarrollo, seguir creciendo y su cuerpo va a ir cambiando porque su cuerpo está en un cambio constante hasta que ya llegan a ser adultos. El 70% de adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo,
6 de cada 10 chicas creen que serían más felices si es que estuvieran más delgadas. Nuevamente, esto viene desde esta cultura de dietas que nos hacen creer que ser delgados significa felicidad y no es así. Un 11% de los adolescentes están realizando conductas de riesgo, como restringirse, hacer ayunos. Estos son conductas de riesgo. En España se estima que el 21% de mujeres y 15% de varones universitarios están en riesgo de sufrir un TCA. Como les decía, las TCAs aparecen ahora en edades más tempranas. Y los TCA están entre las 3 enfermedades crónicas más frecuentes entre adolescentes. Mucho cuidado con la forma en la que nos comunicamos con nuestros pacientes, en qué es lo que les estamos recomendando y cómo ellos también se van sintiendo con su alimentación, cómo ellos se van sintiendo con su cuerpo. Y reconocer si es que una persona está con miedo a subir de peso, está con mucho miedo a ciertos alimentos. Si es que no conocemos bien de estos temas, por favor referir a profesionales que conocen de trastornos de conducta alimentaria y conductas de riesgo para ayudar a mejorar la relación que pueden tener las personas con los alimentos. Y finalmente les quería recomendar como ya finalizando en sí la presentación, que podamos ver a las personas que llegan a nuestras consultas, los pacientes que podemos llegar a tener, como humanos mucho más complejos y irnos dejando un poco todas estas enseñanzas súper simplistas de peso y ejercicio y más bien empezar, sí, a conocer cuáles son sus hábitos de alimentación, cuál es el ejercicio, cómo se están sintiendo a nivel tanto de emocionalmente, si algo puede estarles pasando y empezar a darles recomendaciones que sean mucho más amplias y no solo quedarnos con comer tal, tal y tal y hacer media hora de ejercicio todos los días. Identificar también que todos tenemos privilegios y que muchas veces las recomendaciones que hacemos lo hacemos desde nuestro privilegio, pero no todas las personas tienen el mismo privilegio de hacer ejercicio 2 horas al día. Tal vez hay personas que están a full con trabajo, tienen hijos, tienen 2 trabajos al mismo tiempo y con las justas llegan a hacer 15 minutos para hacer actividad física. Y si es que logran hacer esos 15 minutos, pues perfecto, está súper bien, pero ayudarlos a motivarse también desde ese punto de vista para ayudarles a mantener tanto una salud física y emocional adecuada. La salud va mucho más allá del peso y de la actividad física. La salud tiene, si es que no me olvido, son cerca de 130 factores o un poco más, en los que está la salud mental, factores que ni siquiera podemos nosotros tomar en cuenta o controlarlos, como el ambiente, la contaminación, la genética. Así que indaguemos mucho más en las personas, no solo veamos a una persona como lo que tiene que comer y lo que no, sino veamos también su parte tanto eh, psicológica y también cómo se va sintiendo en su entorno social. Y bueno, con esto he acabado. Espero que hayan aprendido y que les haya podido dar una pequeña base de lo que significa la psicología de la alimentación. Esto va muchísimo más allá. En realidad, como les comenté, intenté sacar un poquito de todo lo que podía darles, porque puedo aquí quedarme conversando con ustedes, si es posible, unas 3 horas. Pero con mucho gusto, si es que tienen dudas, por favor, aquí tienen un correo electrónico, ahí me pueden encontrar también en mis redes sociales para que me las puedan hacer y estaré gustosa de poder compartir con ustedes las respuestas y lo que quisieran saber sobre la psicología de la alimentación intuitiva, incluso también si es que tienen dudas, o lo que significa el enfoque peso inclusivo también. Así que muchísimas gracias por su atención y espero sus preguntas. Listo, Sara. Realmente fue una excelente ponencia. Todos creo que nos quedamos pensando en qué momento tuve hambre emocional y en qué momento realmente tuve hambre física. Nos quedamos pensando eh, en todo lo que nos ha comentado y realmente, a mi parecer o en mi experiencia, pues me ha servido bastante la charla. Creo que muchos de los participantes que estarán viendo este video en este momento, ya el día sábado,
pues sabrán que realmente pues fue una ayuda esencial esta ponencia y pues por lo mismo nos gustaría antelar nuestro agradecimiento por parte de Asocemu Cuenca y del equipo organizador, pues fue realmente una excelente ponencia. Como mencionó licenciada Sara, las preguntas pueden realizarlas mediante el chat de WhatsApp a los administradores, ¿sí? Y posteriormente la licenciada nos ayudará con la respuesta a sus inquietudes. Entonces, esto sería todo por parte de esta ponencia, deseándoles el mejor de los éxitos a los asistentes de usted, licenciada. Sí, y continuaríamos con otras ponencias. Y si tal vez les gustaría dejar un mensaje final a los participantes, pues dicen puede hacerlo en este momento. Muchísimas gracias. Sí, primero agradecerles por la atención a esta charla. Espero que haya sido muy productiva para ustedes. Y como tanto estudiantes o personal de salud, como les comentaba, intentar aprender más de nuestros pacientes, no solo desde este lado físico, sino también incluir la parte emocional, que esto influye mucho dentro de nuestra alimentación y empezar a ver la alimentación ya con un poco más ampliada y no nos quedemos en esta parte súper simple de solo comer y ejercicio, sino vayamos mucho más allá, indaguemos mucho más allá, que hay una cantidad de información importantísima para poder ayudar mucho más en la salud de las personas. Listo, Alicia. Muchísimas gracias nuevamente y esto sería todo por parte de esta ponencia. Gracias, que estén bien.